Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa semanal Estudios Bíblicos. Gracias a todos los que se están conectando y que nos siguen cada viernes en este estudio. Somos parte de la Iglesia de Jesucristo y nos reunimos para aprender su palabra, para comprobar su voluntad perfecta, para crecer, madurar y compartir este mensaje y esta enseñanza que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos los que se están conectando y los que nos ven de diferentes partes del mundo. En Estados Unidos, un saludo especial a San Antonio, Texas, a Canadá, Puerto Rico también, bendiciones a los hermanos que nos ven en Puerto Rico, en Cuba, en Centro y Sudamérica, en Argentina, en Chile. Bienvenidos a todos los que se conectan en las ciudades de México, en la República Mexicana y en Europa y hasta Australia. Así que también les damos la bienvenida a quien por primera vez recibe o está conectado en un estudio de la Biblia. Dios tiene cosas grandes para ti. Y los que nos ven a través de la semana, pues gracias. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y nuestros estudios quedan grabados en nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, en el Facebook y en YouTube, para que los puedan compartir. Por favor, les pedimos que le pongan like y que compartan estos estudios y sean parte de esta obra, sean instrumentos en manos de Dios para llevar la palabra a todos los que la necesitan. Bueno, les recuerdo el tema anterior fue conforme a tu fe te sea hecho. Y estuvimos hablando el viernes pasado acerca de la importancia que Jesús le dio a la fe de las personas. Hablamos claramente que Dios no necesita nuestra fe para actuar y para hacer milagros, para mostrar su gloria. Pero Jesús destacaba mucho a la gente cuando se acercaban a Él a pedirle un milagro. Y esto es porque la característica del cristiano es la fe, como dice la Biblia, que el justo por la fe vivirá. Y sabemos que el Señor opera de esa manera en nuestra vida porque nuestra fe le agrada. No que necesite nuestra fe para actuar, sino que con nuestra fe agradamos al Señor, de acuerdo a Hebreos 11:6, y el Señor honra nuestra fe. Además sabemos que el Señor hace milagros para manifestar su gloria y darse a conocer a los demás. Por eso la Biblia dice que nuestra fe sin obras es muerta, porque necesitamos mostrar la gloria de Dios y el poder de Dios a través de nuestra vida cuando nosotros le creemos al Señor. Y así podemos compartir su palabra. Y bueno, el día de hoy nuestro tema es la cruz, el pago de nuestro pecado. El viernes pasado estuve comentando acerca de lo que yo escuché cuando el Señor, en ese congreso donde el Señor me llamó a servirle, y este predicador dijo que quien no había entendido la cruz, que quien no le había sido revelada la cruz de Cristo en su vida, no podía seguirle y no podía ser un verdadero cristiano. Y bueno, en ese momento no entendía yo exactamente a lo que se estaba refiriendo, pero el Señor habla en su palabra y bueno, hoy es el tema que vamos a estudiar. Así que vamos a tratar la cruz, que fue el pago de nuestro pecado, porque es el tema fundamental del cristianismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Cristo dejó su gloria? ¿Por qué dejó su divinidad,
se despojó de su poder y se despojó de ser Dios. Como hemos comentado, esto es algo que con nuestra mente no podemos comprender. Pero cuando vemos lo que dice la Biblia y leemos lo que Jesús hizo, siendo Dios, no consideró el ser Dios como cosa que aferrarse y se despojó de su divinidad y vino a esta tierra como hombre. ¿Cómo es posible que Jesús haya hecho eso y haya venido a morir de una manera tan horrible y tan cruel? Yo me he preguntado algunas veces, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no simplemente borraste a la humanidad y la volviste a hacer? ¿Por qué tenías que pagar un precio tan caro? Porque el fundamento, el versículo que es base de este tema es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cuántas veces leemos y nos aprendemos este versículo de memoria? ¿Y cuántas veces se lee este versículo en las congregaciones? O cuando evangelizamos o cuando compartimos la palabra a quien no la conoce. Pero, ¿cuál es el sentido fundamental de lo que Dios hizo, de lo que Jesucristo hizo? ¿Qué sucedió para que esta muestra extraordinaria del amor de Dios se diera hace más de 2000 años? La cruz de Cristo. ¿Qué hizo Jesucristo para pagar un precio tan alto en la cruz? Voy a hacer de nuevo esta pregunta. ¿Qué hizo Jesucristo para tener que pagar un precio tan alto en la cruz? Esta pregunta es una blasfemia, pero porque como si Jesucristo hubiera tenido que hacer algo, como si Jesucristo hubiera tenido que pagar algo Él mismo. Pero es el pensamiento de la mayoría de la gente, incluido muchos cristianos. He escuchado gente que dice que Jesús tuvo que ir a la cruz para después ser glorificado por el Padre. Y estas doctrinas y estas enseñanzas se van infiltrando en el corazón de la gente, y por eso el Señor siempre nos lleva a escudriñar las Escrituras. Y cosas que para nosotros son conceptos ya aprendidos, de pronto cuando nos sumergimos en la palabra de Dios y de verdad escudriñamos la Escritura, nos damos cuenta de ese tipo de enseñanzas y de ese tipo de pensamiento tan erróneo, y de acuerdo a nuestro pensamiento es como actuamos. ¿Cuántas personas pueden ver en este tiempo que se va a dar de Semana Santa, de la Pascua entre los judíos? ¿Cuántas personas piensan eso? ¿Cuántas personas viven de acuerdo a eso? Como que lo que Jesús sufrió fue un hecho aislado, que puede conmoverlos como cualquier película romántica o cualquier película de guerra o de estas así épicas que son muy emocionales, pero no tiene relación con su vida. Como si Jesús hubiera tenido Él que venir a pagar algo que hizo, y nosotros solo somos unos espectadores de esto que sucedió. Y aún como cristianos, la postura de muchos ante la cruz del Señor. Mira, vamos a leer Mateo 9, verso 1. Aquí cuando Jesús sana a un paralítico. Dice el versículo, Mateo 9:1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la falta de fe de ellos, dijo al paralítico, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados.
Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Vamos a analizar este texto. A los religiosos los escandalizó que Jesús manifestara la autoridad que tenía para perdonar pecados, porque ellos estaban acostumbrados a los sacrificios de animales para cubrir los pecados ante Dios, que era lo que hacía el pueblo a través de los levitas, de los sacerdotes. Y de hecho celebraban, y hasta la fecha celebran los judíos, el Día del Perdón. Entonces ayunan varios días, hacen ciertos rituales, se abstienen de algunas cosas y después, bueno, después del Día del Perdón vuelven a su vida de siempre. Jesús siempre confrontó a los religiosos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cuál fue la posición del pueblo en general, que estaban ahí reunidos también. Ellos ni siquiera se percataron de lo que Jesús le dijo, que sus pecados le habían sido perdonados. Ni siquiera le dieron importancia. ¿Por qué? Cuando se admiraron y glorificaron a Dios, fue cuando Jesús hizo el milagro de sanar al paralítico. ¿Y cuántas veces esa es la postura que tenemos como cristianos, la postura que tienen muchos y en muchas congregaciones? Lo espectacular, lo que se predica, lo que se espera siempre son los milagros y las obras que Dios hace. Y por supuesto que Dios es poderoso y Él hace milagros, y de eso hemos estado hablando. Pero ¿cuál es el punto, como comenzamos hablando, el punto de partida para la cruz? ¿Cuál era la función? ¿Cuál era la esencia? ¿Cuál era la razón fundamental para lo que Jesús vino a padecer por nosotros en la cruz? ¿Cuántas veces se predica y escuchamos ese evangelio de milagros? Ese evangelio de Dios te ama y quiere sanarte, Dios te ama y quiere bendecirte, quiere proveerte, quiere resolver tus problemas, y una larga lista de bondades y de beneficios cuando se presenta el evangelio. Dios es amor, es su esencia, pero también la Biblia habla de la disciplina de Dios, también dice que Dios es fuego consumidor y también habla de todos los atributos de Dios. Y cuando presentamos ese evangelio y las personas escuchan como punto de partida que son los milagros, porque nos damos cuenta a través de los evangelios, era lo único que la gente veía en Jesús. La mayoría era lo único, por eso cuando lo van a matar, todos, los mismos a los que alimentó, los mismos a los que sanó, estaban gritando crucifícale, porque no habían entendido nada de qué se trataba esa obra redentora. Y cuando las cosas no suceden como la gente espera, lo que les platicaron que eran todas las bondades del evangelio, de convertirse a Cristo, que todos sus problemas se van a solucionar, aunque eso no es cierto y la Biblia no lo dice. De hecho, Jesús dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas, la semilla que es sembrada en ellas, esa semilla que no es la correcta, es como cuando cae entre las piedras.
empiezan los problemas y como no tiene raíz en sí misma, empiezan los problemas, las aflicciones, las persecuciones y la gente se va, la gente se apaga, la gente se desilusiona de ese Dios que le prometieron, ese Dios que tiene como un aspecto de Santa Claus, y lo hemos hablado en varias ocasiones, esta falsedad que lo único que hace es entenebrecer la mente de los niños y de los adultos, pensando que Dios es así, solo está disponible para que le demos nuestra carta de peticiones. Pero ¿qué pasa cuando viene a nuestra vida lo que tenemos que vivir en Cristo? ¿Cuál es el verdadero evangelio que Dios nos mandó a predicar? ¿Cuál es el punto de partida y el origen de que Jesucristo haya venido a padecer lo que Él padeció? Vamos a Lucas 24. El contexto es cuando Jesús aparece a sus discípulos después de que había muerto y había resucitado. Y entonces aparece en una de las ocasiones que se presenta ya nada más ante sus discípulos, sus apóstoles y algunos otros que estaban ahí siguiéndole todo el tiempo, los que habían creído de verdad. Y en el verso, Lucas 24, en el verso 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el punto de partida. Jesús lo explica literalmente. Este es el evangelio que nosotros predicamos, que el hombre es pecador, que no hay justo ni aun uno, y entonces el amor de Dios se manifiesta primero para el perdón de los pecados. Este discurso que da Jesús, esta verdad bíblica que revela y dice que en ese momento se les abrió el entendimiento y comprendieron lo que ya habían escuchado previamente, que lo que está escrito en la Biblia. Ese es el principio de la obra redentora de Jesús. Y esto no era nuevo, porque ya lo habían escuchado ahí en Lucas 3, cuando Juan el Bautista les habla exactamente lo mismo. Dice ahí en el verso 1, Lucas 3, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturrea, y de la provincia de Traconite, y de Lisanias, tetrarca de Abilinia, está dando toda la referencia histórica en qué momento se manifestó el que había de venir, que es Jesucristo, pero previo iba a levantarse Juan el Bautista. Verso 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, se turnaban el sumo sacerdocio, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, Juan el Bautista, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es lo que se predicaba. Esto es lo que se profetizó de Juan, que iba a venir a preparar el camino. Este es el evangelio del bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, tal como lo leímos anteriormente. Verso 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios.
y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La preparación para que viniera Jesús fueron estas palabras tan duras y tan fuertes y tan reales en nuestra vida. Porque si no entendemos, si no comprendemos que lo que vino Jesús a hacer principalmente es a perdonar nuestros pecados, a salvarnos, y esta referencia que habla Juan el Bautista que hemos mencionado anteriormente, quien les enseñó a huir de la ira venidera. La Biblia dice que somos salvos de la ira venidera. De eso somos salvos. Del que el día de la ira de Dios, como menciona la Biblia a través de todos sus profetas y a través abiertamente del Apocalipsis, la manifestación de la ira de Dios sobre los que no le buscan, sobre los que no se convierten. Este es el principio del amor de Dios derramado a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Todo lo que Jesús pasó, lo hizo para perdonar nuestros pecados. Porque mientras nosotros vivimos pecando, vivimos fuera del amor de Dios, vivimos fuera de la salvación. ¿Qué dice aquí en primera? Vamos a ver primera de Juan, capítulo 2, verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Cuando nosotros venimos a Jesús, lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón, es arrepentirnos de nuestro pecado, de la vida que llevábamos, y eso es lo que las personas deben hacer. Pedirle perdón a Dios por sus pecados. Y ahorita vamos a ver, ahí en Isaías describe claramente lo que es el pecado. Las obras de la carne son matar, robar, mentir, el chisme, todo lo que la Biblia manifiesta en Gálatas 5 y también en otras partes de la palabra de Dios. Pero lo que es el pecado de lo que nos tenemos que arrepentir, ahorita lo vamos a ver ahí en Isaías 53. Ahora, Juan está hablando a la iglesia. Sabemos estos estudios, y lo he mencionado en varias ocasiones, son para la iglesia y para los cristianos que ya debemos ser maduros, porque es predicar el evangelio, es la gran comisión, que la gente conozca de Cristo y que la gente, justamente ese es el punto de partida, se arrepienta de sus pecados, venga al Señor y empieza a caminar guiado por el Espíritu de Dios. Esto es ser hijo de Dios. Pero cuando la gente se pierde en la iglesia, qué terrible pararse delante de Jesús y que le diga: no te conozco. Entonces, cuando Juan le está hablando aquí a la iglesia, le está diciendo: ustedes, sus pecados han sido perdonados en el nombre de Jesús. Pero no todos reciben esta salvación tan grande. Y eso es algo que como cristianos debemos atesorar. ¿Cuánta gente pasa por este mundo y jamás escucha la palabra de Dios? ¿Y cuánta gente que escuchando la palabra de Dios no se arrepiente? Mira lo que dice Marcos 4, 4 versículo 10, cuando estuvo solo, hablando de Jesús, cuando Jesús predicaba, pero luego se apartaba a orar, y luego también pues se apartaba, la gente se iba a su casa y Jesús se quedaba ahí con sus discípulos. Pero mira, escucha a qué personas se refiere esta parte de los evangelios. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 apóstoles, o sea, no estaban los 12 apóstoles solos, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, una de las tantas parábolas que Jesús les estaba enseñando, pero les dijo aquí en el verso 11:
a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esta es la condenación y la sentencia más terrible que puede recibir una persona de parte de Jesús. Las personas que están fuera, las personas que no quieren oír la palabra del Señor, no están cerca del Señor. Aún Jesús habla de que van a tener cegados los ojos, cerrados los oídos, para que no se arrepientan y no se conviertan. La salvación, lo sabemos, no viene por las obras, viene por la gracia. Pero mira lo que dice aquí, y Jesús hace la diferencia: los que están cerca del Señor y los que están fuera. No solo no se van a convertir, aún van a ser cerrados sus oídos por haberse negado a la palabra, por no haber buscado al Señor. Nadie buscamos al Señor, el Señor nos busca a nosotros. Pero cuando viene la oportunidad de la salvación, ¿cuántos no la van a aprovechar? Y lo más terrible es que estos que está hablando, muchos se congregan en las iglesias cristianas. Muchos se están congregando y sus ojos son cerrados porque no quieren acercarse al Señor. ¿Sabes por qué? Porque creen que son tan buenos cristianos que no necesitan la Biblia, tan buenos cristianos que no necesitan orar, tan buenos cristianos que de qué se tienen que arrepentir. Qué terrible, ¿verdad? Mira lo que nos habla Lucas capítulo 7, verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba, no era enjuagaba, enjugar es secar, los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Qué hipócrita, ¿verdad? Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Y así, de la misma manera que Simón, que religioso,
pensaba que comparado con esa mujer, que era una prostituta o una mala mujer, son tan buenas personas que Dios no tiene nada que perdonarles. O como el que oraba, ¿verdad? El fariseo que oraba: Padre, gracias porque yo no soy como este pecador publicano. Mira lo que dice la Biblia, Romanos 3:23, y eso no lo sabemos de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A veces escuchamos esos testimonios de gente que han sido asesinos, o han sido prostitutas, o han sido narcotraficantes, y se convierten, y cuando esa persona va a dar su testimonio, todo, ¿no? Todo se llena, y todo el mundo cree que esa es la obra de Dios. Esos son los que necesitan ser perdonados, ¿no? Cuando oímos una predicación, nuestra mente corre y dice: es que fulanito o fulanita necesita esta predicación. Esa es la actitud que debemos quitar, y esto es lo que Dios nos está confrontando hoy. ¿O que el pecado tiene que ser bien grande, como todos lo que la gente ahí pensaba? ¿Tiene que ser bien grande para ser digno de perdón? Algunos piensan que hay personas que pecaron de tal manera que su pecado es tan grande que no merece ni el perdón de Dios, ¿no? De hecho, así lo dice. Bueno, esto es lo que Jesús dice del pecado, ahí en Marcos 3:28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Después vamos a hablar, ya hemos hablado en otras ocasiones, lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero aquí dice Jesús que todos los pecados, las blasfemias, nos perdona. Recordemos a Pedro cómo lo negó en el momento en que Jesús estaba padeciendo y que más necesitaba a sus amigos, y todos corrieron a esconderse menos uno, que era Juan, y las mujeres que estuvieron ahí. Pero el Señor nos perdona. Este es el principio, esto es el motivo de la cruz de Cristo, el perdón de nuestros pecados. Todo lo demás es parte del plan de Dios. Todas las demás bendiciones son parte del plan de Dios, porque ese es el plan de Dios desde el principio. Que nosotros fuéramos parte de Él, que conviviéramos con Él y bendecirnos. Pero el pecado nos separó de Dios. Cuando nosotros somos separados de Dios, ahí se acabó todo para nosotros. Estamos predestinados al infierno, a vivir la ira de Dios de la que habló Juan el Bautista, del día de la ira venidera, donde Dios va a destruir a todos en el lago de fuego, a todos los que le rechazaron, a todos los que le negaron. Aún viniendo Jesús en este momento, que estamos con la gracia hasta que la gente se muere, porque la gracia no se extiende. La gracia es hasta que mientras tú estás en esta tierra. Por eso el Señor quiere que nos arrepintamos todos los días. Dice la Biblia que todos pecamos muchas veces. Siempre tenemos que estar corrigiendo nuestra vida. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora, el plan de Dios comienza en Génesis. Vamos a ver Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es el diseño perfecto de Dios. A su imagen. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? La santidad. Él es santo, Él no tiene pecado. Por eso Jesús es el que vino a cumplir el pago
Ya no más sacrificios de animales que no pueden quitar los pecados. Por eso tenían que sacrificar cada vez que pecaban, cada vez que querían hacer paz con Dios, pactos de paz con Dios, cada vez que tenían que consagrar un primogénito de sus hijos o de sus animales, todo el tiempo estaban haciendo sacrificios. Pero la sangre de Jesús se derramó una vez y para siempre, y esa sangre es la que hizo la paz entre Dios y nosotros, porque éramos enemigos de Dios. El pecado nos convierte en enemigos de Dios. Y mira cuál era el plan. Dios hace al hombre a su imagen, al hombre y a la mujer, conforme a él, a su santidad, a su inteligencia, a su capacidad. Y verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el plan original de Dios. Que fuéramos a su imagen, conforme su semejanza, que nos multiplicáramos para gobernar esta tierra. Por eso la Biblia nos enseña que Jesús nos está haciendo, ¿verdad? Jesús es el ideal a donde tenemos que ser transformados, a la estatura de Jesucristo. Él es el varón perfecto. Por eso Jesucristo vino y estableció su iglesia. Y estableció maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, pastores, para la edificación de su iglesia, para que lleguemos al conocimiento de Él. Y esto no lo vamos a conseguir en la tierra, pero estamos en el camino de la perfección. Y como dice Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío? Si esforzándonos y poniendo todo nuestro corazón para que la naturaleza de Dios nos transforme a su imagen, volvamos a ese estado que vamos a llegar hasta que estemos en la presencia de Dios. Ese estado que Dios le dio a Adán y a Eva, esa comunión total con Dios, esa santidad total. Pero ese es el trayecto que debemos vivir. Génesis 2. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuál es el propósito de esto? No es el propósito de que llenemos nuestro nicho de me quiero casar y no quiero vivir solo, vivir sola, quiero tener un compañero. Ese no es el propósito principal. Esa es una consecuencia hermosa que Dios nos da. Pero el propósito principal, que Dios creó al hombre y a la mujer, los unió y nos hizo fructificar, nos hizo multiplicarnos, tener hijos, está en Malaquías 2:15. ¿No hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Por eso Jesucristo vino a morir en la cruz para convertirnos ya no solamente en pueblo de Dios como le llamó a Israel, en hijos de Dios. Por eso Dios no tiene nietos, ni sobrinos, ni otro pariente, solo tiene hijos, porque buscaba una descendencia para Dios. Por eso nosotros tenemos que ser una nueva generación para Dios, rompiendo todos los esquemas de nuestra educación, de nuestras tradiciones familiares, de nuestra cultura en el país que vivimos, para ser una nueva generación para Dios, educando a nuestros hijos en el temor de Dios y en sus mandamientos, porque de esto es de lo que se trata el ser cristiano, de vivir el plan de Dios para nuestra vida. Y las bendiciones son la consecuencia de ese plan divino. Las bendiciones y los milagros y la sanidad y todo eso es consecuencia de vivir en el Señor. Es lo que Dios quiere darnos. Y ahí está ese capítulo que es uno de mis preferidos, eso tan elocuente, donde Deuteronomio 28, donde está un resumen de las bendiciones y de las maldiciones que Dios nos presenta. Y Dios nos creó para que seamos
sus hijos. Esto es glorioso. Y aun cuando Dios nos bendijera, aun cuando no nos bendijera y no nos diera nada, la gloria de que perdonara nuestros pecados y podernos acercar a Él, esto debe ser el todo para nosotros. Por eso la gente se enoja cuando se muere algún pariente que quiere y se enoja con Dios. Si Dios no contesta su oración y no le provee, se enoja con Dios. Por eso, porque menosprecian el perdón de pecados. Porque creen que Jesús vino y pagó como si Él hubiera sido un pecador. Como si Él necesitara venir para adquirir algo. Él le dijo: Padre, devuélveme la gloria que yo tuve desde el principio. Él es Dios. Él no necesitaba hacer nada para tener su gloria. Es más, técnicamente nadie mató a Jesús. Él dio su vida y la volvió a tomar. Por amor. Ahí entonces es donde opera el amor de Dios, en que Él nos perdona. Y la Biblia dice que es bienaventurado el varón, bienaventurada la mujer, cuya transgresión es borrada, cuyo pecado es perdonado. Si tú no has recibido esta revelación primero, todos los milagros que Dios haga no sirven de nada si tú no eres salvo. Todo lo que Dios te dé no sirve de nada si tú no te arrepientes de tus pecados, porque si tú crees que eres cristiano por asistir a una congregación, por servir a Dios, por tener un estilo de vida, estás camino al infierno. Tú y yo solo podemos ser hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, verdaderos salvos, verdaderos cristianos, si Jesús nos lavó con su sangre, perdonó nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre. Y su Espíritu nos guía y nos dirige. Y su Espíritu nos está transformando cada día. Y cada día le necesitamos. Cada día necesitamos su sangre ahí puesta como señal por nuestra paz. Y ahí es donde Juan 3:16 toma el mayor sentido, donde ya no es nada más ahí un versículo que nos aprendemos de memoria, sino verdaderamente nos lleva a los brazos del Padre por el perdón de nuestros pecados. Y el capítulo 53, que espero varias veces te he pedido que lo leas, espero que hayas hecho la tarea, porque el Isaías 53 es el que describe la obra redentora de Jesús. Fue profetizada desde Génesis hasta Malaquías y fue cumplida a partir de los evangelios. Pero Isaías 53 es como un resumen tan claro y tan gráfico de lo que pasó ahí en la cruz. Y cuando hablo de la cruz, no hablo solamente en el momento en que Jesús fue levantado, colgado en ese madero, sino desde que Él sufrió y empezó a agonizar su alma por lo que iba a pasar, desde que estaba celebrando la cena del Señor. De hecho, unos días antes y unos meses antes que empezó a anunciar su muerte, Él empezó a angustiarse y agonizar su alma. Mira lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? El brazo de Dios, la diestra de Dios es Jesucristo. Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Te das cuenta? Para nosotros es como: ay, pues es que Dios lo mandó y Dios lo castigó, y ni siquiera alcanzamos a entender que todo eso que sufrió
¿por quién lo hizo? Siendo inocente, siendo santo y perfecto. Verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Empieza Dios a aclararnos las cosas, ¿verdad? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es el pecado, hacer lo que cada quien quiere, sea bueno o sea malo. Y tú puedes pensar, ¿cómo? Hacer lo bueno es pecado. Hacer lo bueno es pecado. Casarte con quien no debes es pecado. Casarte con un impío es desobedecer a Dios. Ir a un lugar que Dios te dijo que no fueras es pecado. Eso es el pecado. Decidir por mi criterio, confiar en mis recursos y hacer lo que yo quiero, sin considerar y sin obedecer la voluntad perfecta de Dios. Verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y esto se ve tan breve como oveja. Todos los golpes que sufrió, todo lo que lo azotaron, cada latigazo con esas puntas de metal que desgarraron su carne, y él cerró su boca por ti y por mí, por nuestro pecado, molido a golpes, moretones por todos lados. Y luego la corona de espinas que traspasó su cabeza. Por cárcel y por juicio fue quitado. Cuán angustiosa es la cárcel. Es horrible cuando hemos ido a compartir la palabra a las cárceles, ver la gente ahí como es tratada. Y Jesús estuvo ahí como si fuera un delincuente. Y su generación, ¿quién la contará? Él vino como hombre, pero en la santidad de Dios jamás tocó a una mujer. ¿Sabes quiénes somos su generación? Dice aquí que quién la contará, porque fue cortado en la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, por tu rebelión y por la mía fue herido. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos sus descendientes. Somos esa generación, esa descendencia que Dios se hizo. Por eso Jesús pagó. Y aunque no podemos entender la profundidad de su amor, nos puede ser revelado de esta manera cuánto nos ama por nuestros pecados, cada vez que abrimos la boca para ofender, cada vez que tenemos resentimiento, cada vez que... Porque no estamos hablando de los grandes pecados, ¿verdad? Cuando somos chismosos, cuando somos intrigantes, cuando hacemos todas las barbaridades que hacemos con los demás y nuestro carácter. Todo eso costó la sangre de Jesús. Verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Aunque él era santo y perfecto, verso 10, con todo eso, a pesar de ser así santo y perfecto, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Él habita la eternidad, Él es la eternidad, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Eso es lo que Jesús nos vino a enseñar. La voluntad de Dios, cuando nosotros la obedecemos, Él la prospera en nosotros. Y nuestro futuro es glorioso porque Dios prospera su voluntad cuando le obedecemos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Jesús se hizo siervo
Le lavó los pies a los apóstoles y mostró lo que habíamos venido a hacer, que era servir, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando vemos toda esta descripción que Dios nos da aquí de todo lo que Jesús iba a padecer y otras tantas cosas, podemos entender que lo que nosotros vivimos no se compara, pero que estamos padeciendo los padecimientos de Cristo, como dice la palabra de Dios, que tenemos que pasar por esto, porque nuestro pecado está tan apegado que aunque nos arrepentimos, seguimos pecando. Y no estoy hablando del cinismo de la gente que practica el pecado y dice, bueno, al rato me arrepiento y al fin que Dios me perdona, porque eso es un peligro eterno. Estoy hablando de que nosotros ponemos nuestro corazón y cuando nos damos cuenta volvemos a cometer las mismas burradas, volvemos a cometer el mismo pecado, pero vamos avanzando y su naturaleza nos va transformando y de repente nos damos cuenta, ay, yo no soy igual, ya no soy igual que la mujer que se convirtió hace tantos años, ya no soy igual que hace 5 años, ¿verdad? Así como Dios nos va poniendo palomita y de repente volvemos al kinder y ¿cómo es posible que haya cometido esto otra vez de hace tanto tiempo? Pues mira ahora cómo nos confronta Dios. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo. Todas las personas que se ven a sí mismas despreciables, no les gusta el color de piel, el color de ojos, la estatura, todo eso que Dios creó en ellas. Mira lo que Jesús vivió y lo que Jesús pagó. Por esos complejos que tenemos, por esa insatisfacción, por esa baja estima, eso también fue pagado ahí en la cruz. Jesús también lo vivió. Despreciado y desechado entre los hombres y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es tremendo, ¿verdad? Cuando la gente nos menosprecia, cuando para la gente no valemos nada, cuando alguien te traiciona y te abandona, cuando alguien te insulta y te ofende, porque te ve poca cosa, ¿verdad? Porque tienen más dinero, porque son más guapos, más lindos, más inteligentes. Siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Pero cuando nos ven así, Jesús también pagó por eso que tú y yo hemos vivido. Varón de dolores, experimentado en quebranto, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos esos azotes, todos esos golpes, todo ese dolor que le causó, sus amigos lo abandonaron, sus amigos lo traicionaron. Así que si tú y yo hemos vivido eso, eso también el Señor lo vivió y lo pagó. Todo ese dolor de nuestra alma cuando alguien nos abandona, todo ese dolor, o cuando alguien se muere, alguien que queremos, todo el dolor emocional, esas heridas, las pagó el Señor. Así que también tenemos que perdonar, porque Él nos perdonó, habiendo sufrido todo eso. Él lo pagó. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados. La sanidad Él la pagó. Él vivió todos esos dolores, esas enfermedades, esa fiebre que le dio ahí en la cruz con tanto golpe, al pleno rayo del sol, deshidratado, angustiado y afligido, no abrió su boca. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos angustiados y afligidos? Despotricamos, nos quejamos, la fe se nos desapareció, le reclamamos a Dios, le gritamos, nos queremos morir, ¿no? ¿Sabes que la Biblia dice
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Sabes quién pagó por eso? Jesús. Él fue abandonado por el Padre. Por eso lo gritó en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Él vivió lo que es el verdadero infierno, que es estar sin Dios. Él fue afligido y dice que Dios lo quebrantó y lo afligió. Él vivió esa agonía para que tú y yo, en medio de la circunstancia más difícil, tengamos esa paz que ni siquiera podemos comprender. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestra mente y no podemos entender. Y la gente viene y te dice: pero ¿cómo es posible que tienes tal problema o tal aflicción o tal enfermedad o se murió alguien que amabas tanto y estás con esa calma? Como si no te importara. Esa paz que no entendemos, pero que el Espíritu Santo pone en nosotros en medio de las circunstancias, la pagó Jesús, siendo afligido hasta la muerte, hasta lo sumo. Vivió el juicio más injusto por la hora, por el lugar. Lo acusaron de nada y lo culparon y lo condenaron a la muerte más terrible, que era la muerte por crucifixión. No hay ningún dolor, ninguna pena que tú y yo pasemos que Jesús no haya vivido. No solo pagó el precio de nuestro pecado, pagó el precio de nuestras heridas, de nuestras aflicciones. Por eso nosotros no podemos dejar de perdonar, porque no somos más que Él. Por eso no podemos vivir amargados, porque Él pagó para que nosotros vivamos la vida eterna y en el amor de Dios amemos hasta nuestros enemigos. Eso es lo que Él nos enseñó. Segunda de Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y quiero terminar con Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él, Jesucristo, está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te espero el próximo viernes con la continuación de este tema y te deseo una semana llena de la gloria de Dios. Y recuerda, arrepiéntete, porque este es el evangelio que el Señor nos enseñó para perdón de nuestros pecados. Dios te bendiga.